Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta nueva jornada que hoy tocaremos con un tema de la visión económica de los derechos fundamentales. Esta jornada está organizada por el Centro Iberoamericano de Estudios de Derecho Público y Tecnológico, por la Procuraduría General de la República del Paraguay, como así también por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Asunción. Desde ya agradezco eh, el aporte y el apoyo de la profesora Jasmine Barrola, que hizo posible esta conexión, ¿verdad? Esta transmisión, y le pedimos contar con su apoyo todas las veces que tengamos que reunirnos. Para la presentación de esta jornada, voy a ser breve y rápido. Está el profesor Hernán Celorio, quien es nuestro director de este centro iberoamericano, y el destacado profesor Luis Enrique Chase Plate. Ellos no necesitan presentación alguna. Le quiero ceder inmediatamente la palabra al profesor Hernán Celorio y al profesor Chase Plate. Ellos harán una presentación con respecto a esta jornada. Adelante, profesor Hernán. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, mis disculpas porque nos demoramos 10 minutos en la iniciación de este seminario. Siempre nos hemos preocupado por ser estrictamente puntuales, por respeto a los disertantes y por respeto a todos aquellos quienes nos siguen en esta jornada. Simplemente, para ser muy objetivo, la culpa principal se debe a mí, o para ser más claro, a mi ignorancia tecnológica. Por eso organicé este Instituto de Derecho Público y Tecnología, porque digo, bueno, Derecho Público me defiendo, pero a lo mejor aprendo algo de tecnología. Hace 5 años que estamos desarrollando estos seminarios y evidentemente soy más bruto de lo que yo creía, pero confío en el futuro en mejorar de alguna manera. En lo que interesa ya, antes que nada, mi agradecimiento a todos los disertantes que nos acompañan. En primer lugar, mi gran cariño y respeto al profesor Luis Enrique Chase Plate, distinguida figura del derecho administrativo iberoamericano, y me quedo corto, quizá que excede incluso lo iberoamericano y llega perfectamente a otras áreas europeas, y fundamentalmente ha sido un maestro no solamente por sus conocimientos de derecho administrativo y constitucional, sino por la ética de su conducta, por los principios que siempre ha proyectado entre sus alumnos, y él sigue con una actividad docente constante, por lo cual para nosotros es un privilegio contarlos hoy en esta presentación. En lo que a mí respecta, quería hacer una presentación breve. Mi agradecimiento al doctor Rodríguez Arana, que nos ha acompañado desde el primer momento en ese centro, a la doctora Cristina Vázquez, brillante profesora uruguaya, que no solo maneja con profundidad la parte académica, sino que conoce también la práctica, cosa que no es muy común entre los distinguidos académicos que muchas veces nos han acompañado. A Béjar, Luis José Béjar Rivera, profesor, no sé si decirle mexicano, canadiense, porque ya hace tiempo está instalado en Quebec, lo cual le da, no digo que sea un hombre de los dos mundos, pero le da una visión amplia de los dos mundos. Por supuesto, a Marco Aurelio González Maldonado, con el cual no necesito hacer ninguna presentación ni referencia, no solamente en el mundo uruguayo, sino en el mundo latinoamericano, porque es profundamente conocido y además su actividad profesional altamente reconocida. Y para nosotros es un orgullo hoy contar al doctor Germán Alberto Coronel entre los disertantes. Es un distinguido académico, titular de la Cátedra de Derecho Administrativo en la Universidad, en la Universidad Católica de Paraná, autor de numerosos libros y además un profundo estudioso y conocedor, y sobre todo muy ordenado referente en cuanto hacia los antecedentes de las distintas instituciones, lo cual, en lo que a mí respecta personalmente, constituye motivo de particular envidia, porque todos los que me conocen saben que el orden no es precisamente mi fuerte. Simplemente, en relación al tema que encaramos hoy hablamos de la visión económica de los derechos fundamentales. Y este va a ser el primer seminario de 3 o 4, van a ser 4 en realidad, que estamos organizando con la Universidad de Asunción, a la cual le agradezco especialmente su cooperación en estos desarrollos. Y básicamente van a estar todos encaminados a aspectos económicos que hacen a la vigencia real de los derechos fundamentales. Una preocupación que siempre hemos tenido, personalmente lo he tenido yo siempre, es la efectividad
operativa de los derechos fundamentales. Ya hace 3 o 4 lustros, un librito, bueno, un libro en realidad, muy sustancioso de los doctores Sustain y Holmes de Harvard, referido a los costos de los derechos, nos han puntualizado claramente que los derechos, el ejercicio operativo de los derechos no es gratis. Y esto va tanto a los derechos llamados positivos como a los derechos negativos. Siempre hemos vivido un poco bajo el aura de que los derechos tradicionales, entre comillas, negativos, es decir, aquellos que se preocupan fundamentalmente por evitar la interdicción de arbitrariedad, es decir, aquellos que hacen básicamente a libertad y propiedad, no digo que son gratis, pero no son especialmente onerosos. Y de alguna manera los que sí pueden resultar onerosos son aquellos que se refieren a la llamada administración activa, es decir, a la pléyada de derechos de segunda generación, tercera, y cada vez tenemos más generaciones, en los cuales se requiere una actividad directa del Estado. Lo cierto es que de una manera u otra, estos derechos siempre tienen costos. Y tienen costos en 2 variables al menos. La directamente presupuestaria, es decir, un costo emergente del presupuesto oficial para cubrir los gastos, y acá, ojo, no es solamente aquellos que hacen la administración activa, porque también referidos a los derechos llamados negativos, hay efectiva operatividad del derecho de propiedad y libertad en tanto y en cuanto el Estado puede garantizarlo. Pero también apuntan a la que yo suelo calificar de colisión de derechos. Es decir, cómo hay también derechos económicos fundamentales que deben manejarse en debida correlación y en debida integración con todo el espectro de derechos fundamentales. Y vamos a dedicar un seminario específicamente a eso. Pero fundamentalmente, en los últimos años tenemos yo le llamo extroversión, ampliación tremenda de derechos fundamentales, básicamente originadas en la proyección neoconstitucionalista, que origina cometidos estatales más amplios, y estos cometidos estatales más amplios se enmarcan fundamentalmente en una acción directa de la administración. El desarrollo americano de la Administrative State, al cual le hemos dedicado por lo menos 2 o 3 seminarios, es la pauta más clara. Pero lo importante de tener en cuenta es que la operatividad de los derechos fundamentales, que en realidad son una exigibilidad constitucional, porque están en las constituciones, exigen un conjunto yo le llamo directamente de proyecciones presupuestarias y organizativas, que en caso de no cumplimentarse, hacen que esos derechos aparezcan, pero no se cumplimenten en la realidad. Y eso nos trae 2 problemas. El primero, el obvio, que si un derecho es constitucionalmente exigible, es muy duro decir que no se puede requerir judicialmente, en principio de tutela judicial efectiva, su cumplimiento real. Pero hay algo más grave. Esto me pueden organizar, me pueden proyectar una sombra muy fuerte sobre un déficit democrático, yo le digo eventual, pero básicamente ya es real. Es decir, cuando tenemos muchos derechos que pueden teóricamente exigirse su cumplimiento y una realidad que de alguna manera niega esa efectiva aplicación, evidentemente se produce un desfasaje que no solamente produce el efecto jurídico realmente negativo del no cumplimiento de la ley, en este caso no cumplimiento de la Constitución, sino que nos genera, por otro lado, una reacción que atenta contra la estructura democrática del poder. Es decir, si está en la Constitución y no se cumple, ¿qué puedo esperar? Y esto, de alguna manera u otra, me desencadena procesos populistas de los cuales no quiero insistir porque todos somos testigos. Consecuentemente, creo que tenemos que tener muy en claro que la operatividad real de derechos fundamentales no depende de una dinámica normativa, no depende de una desesperación normativa de acumular mejor o peor nuevos derechos. Y esto es bueno, es decir, no es malo, es bueno, pero es parte de la solución. Para que estar efectivamente complementada, tenemos que tener un esquema operativo adecuado. Y en ese sentido, creo que no puede haber operativa adecuada si no hablamos de una capacidad estatal adecuada para responder a esta situación. Dicho de alguna manera, yo siempre recuerdo una referencia del profesor Tashner
de la Universidad de Harvard, que en su libro, bueno, en inglés, en castellano sería Tribunales, Constitucionalismo y Capacidad Estatal, señala claramente que la eficacia del Estado requiere de un adecuado diagnóstico de la capacidad estatal. Y a ese efecto, reconozcamos, el derecho administrativo no ha sido su fuerte. Más aún, esto nos demuestra nuevamente que tenemos que enfocar posiciones integrales. E integrales suponen derecho administrativo atento a las proyecciones de ciencias de la administración y atento también a proyecciones económicas y sociológicas. En tal sentido, creo que es tremendamente relevante hoy afrontar esquemas integrales, más aún con el shock tecnológico que estamos, no sé si sufriendo, digo sufriendo en el buen sentido, estamos recibiendo, nos cuesta asimilarlo, pero tenemos que saber utilizarlo. Dicho en 2 palabras, tenemos que pensar seriamente en los aspectos económicos que sustenten la operatividad real de derechos fundamentales. No embalarnos con esa, yo le llamo dinámica regulatoria, perdón, dinámica normativa, en cuya función en los temas serios los solucionamos con el dictado de normas. Los temas serios se solucionan con normas adecuadas y adecuadas suponen habilitando esquemas operativos hábiles. Y hoy tenemos varias líneas de desarrollo que hoy recién creo que la estamos empezando a transitar. En primer lugar, tener presente que la solución o los principios de solución en esta operativa suponen la concatenación de acción pública y privada. Dicho directamente, yo diría que eso nos lleva a un replanteo de la idea de fomento tradicional, en la cual jugamos el fomento como un tercer curso de acción en el régimen administrativo, y creo que cada vez más se constituye en uno de los primeros. En segundo lugar, en un esquema claro de implementación o conestación de derecho administrativo y las políticas públicas. No podemos pensar en un derecho administrativo ajeno a políticas públicas y, consecuentemente, no podemos pensar en un derecho administrativo autosuficiente mirando hacia adentro con una instrumentación que apunte exclusivamente a definiciones teóricas tradicionales, sino a una integración en una sociedad tremendamente evolutiva. Y utilizando este concepto de evolutivo, a mí siempre me resultó muy agradable, vuelvo siempre a la afirmación de Stewart. El derecho administrativo es tremendamente evolutivo, pero a la vez profundamente conservador. Es decir, tenemos que saber adecuarnos a las modalidades cambiantes que la sociedad nos exige. Como en los lineamientos de Cassese, el derecho administrativo es un derecho de la sociedad, pero siempre preocupados por resguardar absolutamente esa esencia sustancial del derecho administrativo, que es la protección del ciudadano ante el poder. Simplemente quería darles un poco estas líneas básicas referenciales para el desarrollo de hoy. Muchas gracias. Adelante, profesor Cheseplate. Muy bien. Muy bien, yo quiero agradecer en primer término esta distinción que me hace el profesor Nancy Lorrio de participar nuevamente en este seminario del Centro de Derecho Público y Tecnología que él tan sabiamente está dirigiendo. Pero al mismo tiempo agradecerle por las palabras que ha emitido sobre mi persona, que son por su generosidad, su gran generosidad con relación a mí. Y expresar que tengo aquí un gran honor porque los que están presentes son distinguidos juristas, distinguidas personalidades del mundo del derecho. Y este título que ha dado a este seminario tiene un valor excepcional, porque al decir visión económica de los derechos fundamentales, nos está introduciendo en un campo que nosotros siempre en el foro iberoamericano de derecho administrativo que dirige tan magistralmente el profesor Jaime Rodríguez Arana, estamos tocando esa intromisión, esa injerencia de la economía en nuestro derecho, que cada vez es mayor, con los aspectos sociales, económicos e inclusive filosóficos, lo que nos plantea el mundo del derecho actualmente. Allí realmente entramos en ese mundo del derecho, en el mundo de los derechos
económicos fundamentales, ahí entramos también en un campo muy importante, en donde vemos, cuando observamos cada vez más que vivimos en un mundo de normas, como decía Norberto Bobbio, un mundo de normas desde que nacemos hasta que partimos. Y entonces vivimos un sistema complejo y polifacético en el derecho público y principalmente en el derecho administrativo, que se mueve en un campo, como decía el gran maestro García Echeverría, en un mundo político, pero político con mayúsculas, no el mundo de la politiquería, sino de la gran política. Creo que en el campo de la visión económica de los derechos fundamentales también estamos tocando algunos puntos sobre la teoría del Estado y esencialmente sobre la intervención del Estado en la economía, o sobre esa, algunos pueden tener un concepto diferente. Y aquí entramos en el estudio de las escuelas políticas, de las escuelas científicas y de las escuelas del derecho, ya sea el liberalismo, comunismo, socialismo y otras teorías en general. Pero aquí el desarrollo de esta conferencia va a ser muy variado, porque veo en primer lugar al gran profesor Jaime Rodríguez Arana, que nos va a hablar sobre el costo de los derechos. Quiero mencionar que el profesor Jaime Arana Rodríguez Arana es un maestro del derecho, porque está dirigiendo una entidad que ha unido Europa con América. Y digo América del Sur y América del Norte, y Centroamérica también, ¿verdad? Con esa visión tan amplia que tiene. Y bueno, cada vez que lo escuchamos, venimos acá a aprender entre todos. Mediante él estamos conociendo un mundo europeo, un mundo latinoamericano, que nos ha acercado en este campo, tanto del derecho constitucional o del derecho administrativo, porque cuando se habla de derecho administrativo, nosotros tenemos una concepción de que el derecho administrativo es un derecho constitucional concretizado, que llega hasta el fondo del piso. Y entonces estamos ante una línea de las ciencias jurídicas en donde contemplamos a las dos ramas, la rama constitucional y la rama administrativa. Por otra parte, está también la profesora Cristina Vázquez, que nos va a hablar sobre el régimen de los neuroderechos. La profesora Cristina Vázquez, la conocemos muy bien desde hace muchos años también. Es una persona, una profesora, una distinguida jurista de la República Oriental de Uruguay, que tiene realmente una concepción moderna y actual del derecho público. Al profesor Luis José Béjar Rivera, que recientemente ha presentado un libro en Canadá, creo que es una edición de Canadá, que nos va a hablar sobre los derechos fundamentales como políticas públicas. También quiero saludarle, ¿verdad? Él siempre nos acompaña y nos ha acompañado de la Universidad Panamericana de México, pero hoy está enseñando en una universidad de Canadá. A Marco Aurelio González Maldonado, que nos va a hablar o tiene el interés de hablar sobre la dinámica de las regulaciones financieras. Quiero darle un gran saludo porque lo conozco desde muy antiguo y siempre hemos trabajado juntos en todos los proyectos que tenemos en el Paraguay. También a el profesor Germán Coronel, que nos va a hablar sobre la operatividad efectiva de los derechos fundamentales, y con las palabras de
del profesor Celorio, se trata de un hombre de gran conocimiento, de gran versación en el estudio del derecho público y principalmente el derecho administrativo. Aquí también está Pablo Chávez. Pablo nos acompaña siempre, y está también Gabriel Chase, que con su dinamismo hace posible todos estos encuentros de carácter científico del derecho. Yo no quisiera extenderme porque vengo principalmente a escuchar, a aprender aquí entre tantos ilustres profesores. Y por eso, con estas palabras, que yo creo que los expositores nos van a dar una visión mucho más amplia sobre la intervención de la economía o la economía en el derecho o el derecho administrativo y la economía, que cada vez más se hace importante, y también los derechos fundamentales. Acá se habla mucho de derechos de primera generación, segunda generación, cuarta generación o quinta, pero a veces nos preguntamos si hemos cumplido o si en el mundo se ha cumplido aquellos derechos que se denominan artificialmente de primera generación. Creo que es una modalidad que tenemos que estudiar si realmente corresponde o no a la educación o al proceso educativo continuo del derecho. Entonces, con estas palabras, saludo a todos los presentes y creo que vamos a tener una magnífica tarde con estos grandes expositores, grandes juristas, que son un lujo para nosotros, son un verdadero lujo hoy nuevamente. Así que, distinguidos profesores, y muchas gracias a nuestra Universidad Nacional de Asunción también por este esfuerzo, y a Jazmín también las gracias. Y bueno, un saludo muy cordial para todos los presentes y muchas gracias, querido profesor Hernán, por esta distinción. Bueno, a continuación tengo el honor de presentar al maestro, querido maestro Jaime Rodríguez Arana. Es un lujo tenerlo siempre. Es un lujo porque no solamente es un gran maestro del derecho, sino que es un gran amigo, una gran persona que nos ha acompañado desde siempre. Él ha apoyado distintos proyectos nacionales acá en Paraguay, ha colaborado de manera personal en la creación de la primera ley de derecho administrativo sobre los procedimientos, y ha tenido un sinfín de intervenciones que fueron para nosotros magníficas, ¿verdad? Y siempre estamos agradecidos, siempre estamos orgullosos de poder escucharle. El profesor Jaime Rodríguez Arana de España tiene como ponencia los costos de los derechos. Él es profesor en Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, profesor honoris causa por la Universidad Hispanoamericana de Nicaragua, doctor honoris causa por la Universidad Escuela Libre de Derecho de Costa Rica, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Coruña, y así también presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, FIDA. Adelante, mi querido profesor Jaime. Muy buen día, tengan todos ustedes. Estoy muy contento y feliz de participar en una nueva edición de los webinarios del Centro de Estudios Iberoamericano de Derecho Público y Tecnología. Hoy me encuentro en Bogotá en varios eventos académicos y tengo mucho gusto en, primero, agradecer la invitación del profesor Hernán Celorio, felicitarle por el magnífico itinerario de este centro que nos convoca periódicamente sobre temas fundamentales del derecho y la ciencia administrativa.
Además, su intervención ha sido brillante y completa, con lo cual yo voy a hacer una intervención más acotada a algunos aspectos de derecho presupuestario. Saludo muy efusivamente a mi amigo y colega y maestro Luis Enrique Chase Plate, profesor ordinario de la Universidad Nacional de Asunción. Estoy muy contento, Luis Enrique, de comprobar la vitalidad y la capacidad intelectual que siempre esgrimes en tus intervenciones. Es un honor estar contigo, como también con los demás colegas, la profesora Cristina, el profesor Germán y los demás colegas que ahora no veo en las imágenes, pero que van a participar en esta sesión. Sesión que es muy relevante. Sesión es muy relevante porque el título y la ponencia que a mí se me ha asignado, el coste de los derechos, pues daría para horas y horas de conversación, porque, como muy bien ha subrayado el profesor Hernán Celorrio, ese libro que todos hemos leído en su momento de Stephen Holmes y Carl Sustein sobre el coste de los derechos, pues ha sido muy relevante. Es verdad que es un libro que tiene un subtítulo que dice: ¿por qué la libertad depende de los impuestos? El coste de los derechos y por qué la libertad depende de los impuestos. Todos nos damos cuenta perfectamente que el ejercicio de los derechos trae consigo condiciones de desarrollo de los derechos. Obviamente, en los derechos sociales fundamentales, pues es evidente, el derecho a la sanidad, el derecho a la educación, pero también algunos de los derechos civiles y políticos más connotados, como el derecho al voto. Imagínense la cantidad de medios económicos que deben disponerse para organizar unas elecciones y para que el derecho al voto se realice en condiciones de objetividad y de racionalidad. Es decir, que el ejercicio de todos los derechos, pues de una manera o de otra, implica pues unos costes. Sobre todo porque somos seres humanos, no somos ángeles, no somos espíritus puros, somos seres humanos que habitamos en un planeta que se llama Tierra y que el ejercicio del desarrollo de la personalidad implica la necesidad de contar con medios materiales para realizarlos. Claro, cuando analizamos la cuestión del subtítulo del libro de Holmes y Sustein de ¿por qué la libertad depende de los impuestos?, hay que hacer una salvedad y hay que hacer una matización, porque es evidente que, como decían los clásicos, libertad para, libertad de. La libertad de pensamiento, libertad de conciencia, las libertades más individuales que están en el recinto sacrosanto de la personalidad del ser humano, no necesitan de medios, porque se puede ser libre en cualquier circunstancia, eso es evidente, o se puede tener un ejercicio de libertad de pensamiento en cualquier circunstancia y en cualquier territorio, por encima o aunque las condiciones sean muy difíciles. Pero no cabe duda que necesitamos condiciones materiales para el ejercicio de los derechos. Y en este sentido, hay un tópico del que yo vengo hablando desde hace bastantes años, que es el de la buena administración. La buena administración, que hemos visto como en la pandemia, según los países, pues ha permitido un grado de realización de derecho a la educación en mayor o menor medida. Y claro, los estados deben de proveer medios para que se realicen esos derechos. Y aquí llegamos al punto al que yo me quiero referir de manera más puntual, porque creo que es una materia poco analizada, poco estudiada en los programas de derecho público, sin embargo es fundamental, y es el derecho presupuestario. El derecho presupuestario, que ahora en mi país está muy de moda porque tenemos un gobierno que lleva varios años sin presentar los presupuestos, y los presupuestos son la ley básica que regula la política pública cada año en cada país. Y el presupuesto público tiene unas técnicas de elaboración, de confección que todos conocemos, y que cuando se refiere a la materia social es importante que se realice de acuerdo con la realidad social de los países, porque hay una tendencia y una inercia a que los presupuestos se hagan pues agregando a lo mejor un porcentaje al presupuesto del año anterior en ciertas partidas, pero
para que ciertamente los derechos sociales se puedan realizar, tiene que haber una presupuestación que responda a la realidad. Y por eso los presupuestos hay que hacerlos de abajo arriba. Y hay que conocer la realidad social de cada país y ver los colectivos vulnerables, los colectivos frágiles, los colectivos con más necesidades, para ser conscientes de que necesitan, pues, pintar los números más apropiados para que luego, digamos, los medios económicos puedan ciertamente sacar de la situación de postración, de vulnerabilidad o de fragilidad a tantas personas. La economía, la solidaridad, son temas muy importantes. Yo voy a estar la semana que viene en el Perú hablando de libertad solidaria y creo que es conveniente que, pues, caigamos en la cuenta de la importancia que tienen estas materias en un Estado que se llama social y democrático de derecho, donde la sensibilidad social debe ser un valor en alza y donde los gobiernos y administraciones, a través de una buena gestión y administración, debe facilitar que se puedan realizar esos derechos que constituyen obligaciones positivas, porque hay derechos que son obligaciones positivas de los Estados que permiten su realización. Si no hay esos contenidos materiales de medios, pues es muy difícil, ¿verdad? El derecho a la educación, es muy difícil el derecho a la salud, es muy difícil el derecho al voto, y son materias en las que nos jugamos muy mucho la realización, como decía Ortega, la realización real del Estado social y democrático de derecho. Por lo tanto, yo voy a terminar esta breve intervención manifestando que es un tema sustancial del coste de los derechos, poco estudiado. Hay algunas fuentes bibliográficas que hay que tener presente, pero que lo que reclama y requiere de la administración pública, de la ciencia de la administración, es técnicas que puedan, ¿verdad?, poner a disposición de las personas medios que puedan efectivamente contribuir a la libertad solidaria de las personas, porque quienes pensamos que el derecho público es el derecho del poder para la libertad solidaria de las personas, entendemos perfectamente que debe caminar en esta dirección esta problemática. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, querido profesor Jaime Rodríguez Arana, por su tan alta, por tu colaboración con esta interesantísima ponencia sobre los costos de los derechos, ¿verdad? Que es una realidad que pocos se animan a hablar y profundizar como lo has hecho. Y bueno, quiero excusar a la profesora Cristina Vázquez. Ella no solamente estaba teniendo un problema de audio, sino que fue llamada a una audiencia de urgencia, entonces pidió disculpas al respecto. Una profesora también que siempre colabora con estas magníficas jornadas organizadas por este instituto. Y a continuación voy a dar el uso de palabra al profesor Luis José Béjar de México. Él tiene como ponencia los derechos fundamentales como políticas públicas. El profesor Luis José Béjar es también un gran amigo, ¿verdad? Profesor de varias universidades, es licenciado en Derecho, maestro de Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, profesor investigador de la Facultad de Derecho, Universidad Panamericana, y es autor también de varias obras conocidas internacionales. Le cedo el uso de la palabra al profesor Luis José. Profesor Béjar, si está escuchando. Profesor Béjar, si está escuchando. Bueno, parece que el profesor también tuvo un problema de conexión. Gabriel, perdona, va a entrar sobre las 16 horas, así que capaz Perfecto. que
Entonces voy a tener el orgullo y el honor de ceder nuevamente el uso de la palabra al profesor Luis Enrique Chase Plate. Si bien él no necesita ningún tipo de presentación, él es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la máxima calificación de summa cum laude. Es profesor titular de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Asunción, y es el profesor, no necesariamente por su edad, es el profesor más antiguo ejerciendo estas dos cátedras mencionadas. Es un lujo poder presentar a mi queridísimo padre, mi ilustre padre, ¿verdad? Que tanto nos enseña y siempre aporta en todas las jornadas lo que nosotros aprendemos día a día. Adelante, profesor Luis Enrique Chase Plate. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias. Yo voy a intentar estar en reemplazo de mi querido profesor paraguayo, González Maldonado, Marco Aurelio, que no concurre todavía por tener unas reuniones del consejo directivo de nuestra facultad. Él ha realizado un trabajo muy profundo sobre la intervención o la dinámica de las regulaciones financieras, que conoce muy bien, ya como miembro, como asesor jurídico que fue de la Banca Central del Estado y ahora como director del Banco Central del Paraguay. Su conferencia, pues, es la que me interesa a mí también, pero forzadamente tengo que solo decir algunas cosas sobre este punto de las regulaciones del Estado en la nación, o principalmente dentro del campo económico. Acá se nos presenta un mundo muy, muy variado, un mundo muy, muy, no diría solamente importante, sino que ha traído grandes controversias doctrinarias. Precisamente quiero nombrar una cuestión para ver la importancia que tiene en mi país, que hace 1 o 2 semanas el gobierno de mi país intervino, suspendió a una cadena de supermercados muy grande, muy poderosa, que tenía, creo que casi 300 sucursales en toda la República. Lógicamente, los dueños de estas, de estas, de esta gran empresa son personas muy poderosas dentro de la economía y de la empresa privada. Pero, y allí hubo una discusión donde decían que el Estado no podía o no tenía atribuciones para intervenir y suspender a una gran empresa. Y ahí se armó una discusión de carácter doctrinario, porque el organismo público que suspendió, lógicamente bajo la jerarquía del presidente de la República, decía que se había comprobado que productos necesarios para alimentación habían producido realmente enfermedades, malestares en gran parte de la población, en todos los lugares. ¿Por qué? Porque vendían supuestamente
artículos que habían sido vendidos. Se armó un gran revuelo dentro del país por esta situación y bueno, entonces ahí nuevamente vino la discusión las doctrinas económicas y esto correspondía a un Estado que se perfilaba como de ideas de izquierda o si realmente era un sistema de liberalismo económico. Yo creo que el Estado paraguayo y el gobierno es tiene un sistema de carácter liberal, es decir, tiene un sistema de carácter con sentimiento social, de manera que la respuesta ha sido que era una defensa del consumidor tan inválido, tan desprotegido en nuestros países, porque en nuestros países casi no hay protección, es una realidad contra las grandes empresas, contra los grandes monopolios, contra las grandes transnacionales. Y este fue un ejemplo de la buena conducción del Estado paraguayo, que fue aplaudido por el pueblo. Y sirvió también que esta empresa, al abrirse nuevamente, mejorara sustancialmente el servicio. Y entonces ambas partes han ganado. Ha ganado el pueblo y ha ganado también la empresa privada. Esto quedó ya en el olvido. Pero aquí siempre cuando hablamos de una visión económica de los derechos fundamentales, nos encontramos sobre el fin del Estado, sobre la teoría del Estado, sobre la teoría del derecho, sobre qué es o cómo entendemos al Estado. Y el Estado tiene que seguir una corriente, sea la corriente liberal, sea la corriente comunista, sea la corriente socialista, o sea un sentido híbrido en donde vivimos mi país y creo que hay una preponderancia en nuestra América y también en Europa de una economía de mercado. Esta economía de mercado que surge con más fuerza después de la caída del muro de Berlín, el mapa sufrió un gran cambio. La caída del telón de acero, que significó no solo para nosotros, sino hasta la propia Rusia, ¿verdad? Y que realmente nos llevó hacia lo que hoy llamamos una economía del desarrollo. Pero esta economía de desarrollo también está comprometida o está bajo el paraguas del derecho administrativo o del derecho constitucional. Si bien acá estamos en una fase en donde las regulaciones, algunas pertenecen también al derecho privado, en este caso de mi país, al derecho civil que engloba al derecho comercial, ¿verdad? Porque el derecho civil ha insumido, absorbido el derecho comercial en el nuevo código, lo que no ocurría con anterioridad. Pero acá entonces nos encontramos con múltiples cuestiones y qué pasa con la economía de mercado y qué pasa realmente, si sería eso el fin de la historia, como decía Francis Fukuyama, que yo no estoy conforme con él, y realmente se trata de los que son partidarios de Gramsci, Antonio, o de Carlos Marx, de una explotación, una desigualdad, una opresión. Yo creo que, y donde podrían decir, o los que están en contra,
de nuestro sistema que se prioriza el lucro y el dinero. Pero yo creo que ninguna economía que eh, que ha suprimido al mercado ha tenido éxito. Y ahí vemos esa exaltación que inclusive en la propia China continental, con Rusia, esos cambios le han servido para convertirse en países con un gran adelanto industrial. Por eso estos temas que combinan el libre mercado con la intervención gubernamental son temas que tenemos que tratar en adelante, juntamente también con los derechos fundamentales, con esa categoría más alta del derecho que viene de la propia Constitución, y en donde también vivimos un mundo de normas, como dije en la presentación, con un proceso educativo continuo. Yo creo que estamos dentro de un fenómeno de la normatividad cuando hablamos de el derecho administrativo económico, porque allí entra el Estado a dictar normas, Y entonces nos encontramos otra vez con las fórmulas del derecho romano que nunca van a dejar de ser ciertas y que siempre saltamos, nosotros los juristas, de que aquellos elementos esenciales, aquellos elementos fundamentales, aquellos lemas que nos enseñaron los romanos, que decían ubi ius et societas. Existe el derecho porque existe la sociedad. Y ubi societas, ubi ius. Hay sociedad porque hay derecho. Entonces, el tema es sumamente importante. Marco Aurelio, el profesor Marco Aurelio, que es un profesor joven en la República del Paraguay, con el que siempre he trabajado en el campo de la universidad, campo académico y, lógicamente, en algunas reuniones fundamentales, jornadas fundamentales, seminarios, para exponer sobre estos temas que estamos ahora hablando. Él tenía una ponencia muy interesante. A mí me tocó hablar acá de improviso, pero esa regulación que el Estado dicta en ciertas y determinadas circunstancias para regular el mercado, en una lucha constante para el bien común, para cuidar de los intereses generales, que son los intereses del pueblo. Entonces, creo que se justifica. Es justificado que el Estado intervenga allí donde el sector privado no puede dar satisfacción a las necesidades y los reclamos populares. Creo que aquí nos encontramos con una gran doctrina que tomó la Iglesia con esa en tiempos de Papa Juan Pablo II, con la encíclica Centesimus Annus, en donde hablaba muy claramente del Estado subsidiario. Entonces, aquí se nos trae una teoría que ya hablaron Santo Tomás de Aquino o ya hablaron San Agustín en las confesiones, con suma teológica, desde luego, pero que cobró nueva dimensión en un mundo diferente, en el mundo actual. Entonces, quisiera expresar que estas son las visiones económicas o estos son los peldaños que debemos pasar
caminar para llegar a una solución de cuándo el Estado tiene que intervenir, regular, meterse en la sociedad, meterse en la economía para no aparecer como un Estado absoluto o como un Estado totalitario. Entonces, parte también, o es parte de la filosofía del derecho, no solamente de la economía en sí, sino también de la teoría jurídica y de los fines del Estado. Con estas palabras que pone en el escenario, que pone sobre la mesa los problemas, porque creo que lo que dije es muy elemental, de un carácter sumamente elemental. Creo que pongo sobre la mesa estas inquietudes que van desde de un movimiento del laissez-faire, hacer pasar o dejar pasar, hasta una intervención que nos trajo en la historia el mundo de Carlos Marx. Yo creo que tenemos que inmiscuirnos más en las teorías del Estado, en las teorías políticas, en las teorías económicas. Nosotros, los que hacemos o que estudiamos esta disciplina tan amplia y tan profunda como es el derecho administrativo y el derecho constitucional. No podemos estar en la nube, no podemos estar en el vacío, no podemos estar en la penumbra, solamente pensando en el positivismo. Ese positivismo que huye actualmente, está en permanente huida. ¿Por qué? Porque olvida los principios fundamentales del derecho. Esos principios inalterables que jamás pueden destruir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, brillante profesor Luis Enrique Chase Plate. Como siempre, nos deja sorprendidos con cada opinión, con cada disertación que hace. Y me toca presentar al profesor Germán Alberto Coronel, destacado jurista, no necesita presentación, autor de varias obras del derecho administrativo. El profesor Germán Coronel es docente de la Universidad Católica Argentina, sede en Paraná, especialista en derecho administrativo, y su tema, su ponencia de hoy es la operatividad efectiva de derechos fundamentales. Adelante, profesor Germán Alberto Coronel. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Para mí ha sido un placer estar hoy presente acá con todos ustedes. Gracias a la invitación del Centro Iberoamericano de Estudios de Derecho Público y Tecnología, a mi querido amigo Hernán Celorrio, al profesor Luis Enrique Chas, brillante disertación acaba de realizar, y bueno, y a todos los amigos del panel, muchas gracias. Yo voy a hablar sobre la operatividad efectiva de los derechos fundamentales, pero especialmente en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y su efectiva operatividad hoy. Todos sabemos que en materia de derechos humanos los derechos fundamentales son universales, y eso significa que atraviesan todos los estados en cuanto a su vigencia y aplicación. Todos los derechos son iguales, su significado en sí no queda desnaturalizado, sino que por el contrario, son derechos que pueden ser exigidos y no existe un derecho mayor o menor que otro. Como los derechos humanos en realidad alcanzan una diversidad enorme desde el punto de vista religioso, político, cultural, social, étnico, histórico, su aplicación efectiva a veces puede generar alguna resistencia o aceptación según el caso, según el país, según las comunidades, etc. Es decir, dicha diversidad, entonces vemos que genera un desafío al sistema, porque muchas veces se dan tensiones en este sentido,
siendo en este caso los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales un ancla fundamental de la realización de esos derechos, sobre todo a favor de las minorías. Entonces, esta situación requiere una tutela administrativa y judicial efectiva, un reconocimiento inclusive efectivo por parte de los gobiernos, por parte de las políticas públicas, y por supuesto una implementación real por parte de los estados adherentes al sistema. Pero si nosotros analizamos la evolución de ese reconocimiento, nunca fue fácil desde sus comienzos, ni siquiera para el sistema interamericano. Me acuerdo cuando esto se empezó a elaborar y cuando hemos estudiado el origen en que esto se fue realizando y se fue tratando de definir el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, por supuesto que hubo cierta resistencia de los distintos estados, no como pasó con los derechos civiles y políticos, que están todos bien descritos en el Pacto de San José de Costa Rica. Sin embargo, cuando se llegó el momento de evaluar el análisis de los derechos económicos, sociales y culturales, hubo cierta reticencia de los países, porque indudablemente eso iba a tener un impacto, una repercusión económica, presupuestaria, y bueno, y los países en realidad que se habían obligado a hacer una realidad constante de los derechos de sus habitantes, quedaron frente a este tipo de derechos un poco condicionados por cuestiones económicas. Ese año fue el año 69, sí, en 1969 fue cuando se celebra el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Y ahí es donde los países, ¿no es cierto?, incorporan los derechos económicos, sociales y culturales en el artículo 26. Pero la particularidad de este artículo es que, más allá que los reconoce, no los explicita nominalmente, ¿sí? Como recién dije que lo había hecho con los derechos políticos y civiles, ¿eh? Sino que, por el contrario, al no ponerse de acuerdo, pero tampoco podía dejar de reconocerlo, digamos, incluyeron una norma, que es el artículo 26, con una formulación genérica, ¿sí?, que hace una remisión a otras normas económicas, sociales y culturales contenidas en la Carta de la OEA, en la Carta Americana de Derechos y Deberes del Hombre, lo cual esto obviamente devino absolutamente insuficiente a los fines del sistema. Es decir, se crea una norma, el artículo 26, muy limitado, es decir, con una redacción muy escueta, ¿no?, precisamente por lo que le acababa de contar, que los estados consideraban no estar preparados presupuestariamente para dar respuesta a tamaña demanda, que podría significar una efectiva operatividad, porque este es el tema de la efectiva operatividad, es un principio fundamental que deriva de los sistemas de derechos humanos. Aunque más allá que trató de salvar la situación diciendo que progresivamente esto podían ir mejorando con el tiempo en la medida en que se fueran formando políticas públicas y adecuando los presupuestos de los distintos países a los fines de poder dar respuesta a este tipo de derechos. Entonces, bueno, la progresividad era un compromiso que habían asumido los distintos países en el ámbito de la Organización de Estados Americanos, pero para hacer un poco más efectivo este tema, digamos, la Carta de la OEA se reforma en el protocolo, con el Protocolo de Buenos Aires, y se pone, ¿no?, que esa progresividad iba a ser en la medida de los recursos disponibles, y seguía existiendo esa condición suspensiva de la realización directa de este tipo de derecho, condicionada a cuestiones de tipo presupuestario, es decir, progresividad y disponibilidad económica como dos caras de una misma moneda que de alguna manera estaban limitando la realización efectiva por parte de los distintos países de este tipo de derechos. Esto, por ejemplo, el derecho a la protección a la maternidad y la infancia se fue reconociendo en la Carta, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la preservación de la salud, el bienestar, la educación, los beneficios de la cultura, el descanso y su aprovechamiento, la seguridad social, todos eran derechos que estaban reconocidos en la Carta
de la OEA y que eran de alguna manera impactados por la reemisión que hacía el artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica. En el año 1999, y un poco el sistema se da cuenta de la insuficiencia del sistema a los fines tutelares, se da el Protocolo de San Salvador. Esto significó un avance muy importante, aunque sea parcial, pero un avance en fin, porque de alguna manera hace consideraciones e implementa algunos de estos derechos de segunda generación, lo describe mejor e incorpora otro. Y en dicho protocolo en realidad se define con mayor precisión el contenido de algunos derechos que habían quedado como diluidos, ¿no? Y se dejó bien en claro la obligación a cargo de los estados adherentes de dar cumplimiento efectivo a este tipo de derechos. Se incorpora el derecho al trabajo, el tema de las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de los trabajadores, los derechos sindicales, a la seguridad social, a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la constitución y protección de la familia, a la protección de los ancianos, el tema de la deficiencia y discapacidades. Es decir, amplió claramente el espectro de los derechos económicos, sociales y culturales a los fines de la tutela de las personas. Pero quizá lo más importante de este protocolo de San Salvador fue que había dejado abierta la posibilidad de la incorporación de otros derechos o la ampliación de los que ya habían sido nominados en ese protocolo y en la Carta de la OEA. Entonces, de alguna manera propicia un perfeccionamiento gradual de ese instrumento. Y este último instrumento, el de San Salvador, al cual me estaba refiriendo, le decía que fue considerado por la doctrina un avance extraordinario porque es como que complementó ese artículo 26 y aparte dotó a los órganos, ya sea el cuasi judicial y el judicial del sistema, digamos, de herramientas eficaces para poder dar una tutela más acabada de los derechos de las personas que denunciaban, ¿no es cierto?, violaciones de este tipo, es decir, violaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales y ahora ambientales. Se estableció de alguna manera la necesidad de un máximo esfuerzo en la concreción de estos derechos. El máximo esfuerzo significa que los países deben establecer el máximo de los recursos disponibles, tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, digamos, y con una legislación adecuada interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen a través de los mismos. De lo contrario, es como que el sistema está rengo, porque por un lado establece una serie de principios y por el otro no cumple ninguno. Entonces el sistema se da cuenta de la necesidad de poder avanzar, digamos, en un reconocimiento efectivo de este tipo de derechos. Obviamente que la Comisión y la Corte, ¿no es cierto?, le generaba alguna duda en cuanto al alcance y efecto de este artículo 26. Es decir, más allá que la Corte en especial trataba de no entrar a resolver aquellas cuestiones que tenían que ver más allá de las cuestiones de educación, sindicales y alguna otra, no entraba al análisis de todo y cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos, porque de alguna manera la normativa existente limitaba su jurisdicción. Pero esto no dejaba de ser una contradicción en materia de derechos humanos en el sistema, porque no se puede privar a la norma en general de un contenido amplio y de un sentido amplio, porque más allá que el artículo 26 no desarrollaba expresamente todos y cada uno de los derechos económicos y culturales de las personas, sí hacía remisiones importantes y sobre todo hacía remisiones a un sistema de derechos humanos donde estaba también involucrados los derechos civiles y políticos, que sí tenían un desarrollo no solamente doctrinario, dogmático, sino también jurisprudencial. La Corte empezó a entender que los derechos humanos existen para ser respetados con independencia de las normas que los reconoce. Y es ahí donde empezó, no hace mucho, a tomar
un giro muy importante en su jurisprudencia. Por ejemplo, hay un caso que se llama Guevara Díaz versus Costa Rica, una sentencia del 22 de junio del año 2022, que condena al Estado de Costa Rica por violar precisamente las prohibiciones del artículo 26 y avanza en este tema sobre la consideración y ampliación de sus competencias contenciosas en materia de derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. En el fallo podemos ver, por ejemplo, que señala, dice la Corte, este tribunal ha establecido que una interpretación literal, sistemática, teleológica y evolutiva respecto del alcance de su competencia permite concluir que el artículo 26 de la Convención Americana protege aquellos derechos que derivan de las normas económicas, sociales y de educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de los Estados Americanos. Asimismo, ha reconocido que los alcances de este derecho deben ser entendidos en relación con el resto de los demás cláusulas de la Convención Americana, por lo que están sujetos a las obligaciones generales contenidas en el artículo 1.1 y 2 de la Convención y pueden ser sujetos de supervisión por parte del tribunal en los términos del artículo 62 y 63 del instrumento. Es decir, hace una apertura inusitada, novedosa, porque indudablemente los fallos que venía dictando la Corte Interamericana de alguna manera dejaban una sensación de poco, en el sentido de que no habría su jurisdicción a todos los derechos, sino algunos pocos que insinuaba la carta y la carta sí de la OEA. En consecuencia, hoy para el sistema no son los derechos contenidos y referenciados en el artículo 26 una expresión de deseo, algo que está escrito, digamos, para la tribuna, sino que los mismos son operativos, ¿no? Su efectividad puede ser directa o derivada, pero su implementación progresiva no solo va a quedar a merced de recursos disponibles, sino que también va a quedar a la valoración, a la ponderación de la situación límite que los sectores de máxima vulnerabilidad están soportando. Hoy en la actualidad, por ejemplo, no solamente contamos con fallos de la Corte en este sentido, que tiene una amplitud asombrosa, inclusive mencionando fallos de la Corte Europea de Derechos Humanos, mencionando inclusive el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, sino que lo vemos, por ejemplo, cuando hizo la opinión consultiva 23/17 del 2017 o la opinión consultiva 27/21 sobre medio ambiente y derechos humanos. Es decir, se ha abierto en esta materia la posibilidad real de atender en el sistema interamericano más casos que tuvieran por objeto la violación de este tipo de derechos, y ahora se han incorporado los ambientales. Por supuesto que la Corte en este sentido ha ido cambiando sus integrantes. Los integrantes han sido muy importantes en todas las épocas, y ese tribunal ha sentido, ha sufrido, ha visto cómo ellos mismos han evolucionado en distintos conceptos y principios que han ido creando todo un corpus juris muy importante en la materia de derechos humanos, y que hoy los tribunales internos de los distintos países están tomando, están adoptando con independencia de la soberanía que cada uno declama en su ámbito interno. Lo importante es que se reconoce que los fallos de la Corte tienen plena efectividad, no solamente en el caso concreto, sino también como precedente en materia de derechos humanos. Y acá, un poco para ir terminando, sí me quería referir, por ejemplo, al principio de efectividad. Ese principio de efectividad obliga, digamos, a los distintos órganos de los distintos estados a ir avanzando hacia una realización plena de estos derechos, porque si no, quedan en un estado abstracto, ¿no? Y lo que se quiere es que se haya una tutela administrativa y judicial efectiva, sobre todo administrativa antes que judicial, porque hablar de judicial significa que ya estamos en una instancia en donde no se ha dado cumplimiento o no se ha dado satisfacción a los derechos de la gente, ¿no? Y si bien es cierto, como hemos hablado, que estos derechos, por su implicancia económica en los presupuestos,
tienen que tener un programa, tienen que defender de un programa político, de un programa presupuestario, porque los presupuestos para los distintos estados, los distintos gobiernos son importantes y no son cosa menor. Sí es cierto que esa progresividad tiene que ser efectiva, tiene que ser seria, y hay casos donde existen situaciones de máxima vulnerabilidad que juegan como una causal, digamos, extraordinaria de dejar a un lado el tema presupuestario e implementar de forma inmediata la satisfacción de un derecho vulnerado, sobre todo cuando se viola, digamos, cuando hay una garantía mínima del derecho fundamental destruida, es el momento donde no juega acá las cuestiones presupuestarias, sino que los estados deben igualmente socorrer a la persona o a los sujetos o universo de personas que se encuentran en esa situación de máxima vulnerabilidad. En definitiva, y en síntesis, quería decir que, bueno, que las violaciones de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que se pueden producir en determinadas personas, en determinados grupos de personas, en asociaciones o colectivos de personas, o puede afectar a toda una población, requiere del máximo esfuerzo por parte de las autoridades de los distintos países en hacer programas efectivos para que lleguen a los que más necesitan y para que se puedan restituir cuando un derecho está vulnerado, ¿no es cierto?, recuperar y establecer la garantía de la estabilidad y de la efectiva producción de los derechos que tutelan estas normas interamericanas o este corpus juris interamericano. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Germán Coronel. Brillante la exposición, la ponencia del profesor, una gran contribución a esta jornada. Y a continuación, ya estamos con Luis José Béjar Rivera. Ya hemos hecho la presentación del profesor de México, ¿verdad? Y su ponencia le va a tocar disertar sobre los derechos fundamentales como políticas públicas. El profesor es maestro en ciencias jurídicas, doctor por la Universidad Panamericana, investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal, y le cedo la palabra a mi querido profesor Béjar. Muchísimas gracias, mi querido Gabriel, y por supuesto muy, muy emocionado, como siempre, de contar con grandes amigos aquí y personas que admiro. Mi querido profesor Chase Plate, por supuesto, mi querido Hernán Celorio, estoy viendo a Pablo Xavi, por supuesto, encantado de escuchar al profesor Coronel también. Y como siempre, esto es un espacio donde nos sentimos muy cómodos, nos sentimos, a pesar de la distancia, en nuestra casa. Después de escuchar al profesor Coronel, pues realmente me quedé un poco inquieto en cuanto a la aproximación respecto del tema, porque estamos hablando de lo mismo, pero no vamos a hablar de lo mismo. Perdón, el humor de los mexicanos tiene sus cosas. Cuando planteamos nosotros la idea de los derechos fundamentales como políticas públicas, si bien el profesor Coronel ya nos hizo un abordaje espectacular del impacto desde el derecho internacional, específicamente discutiendo el Tratado de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que sin lugar a dudas nos impactan a todos, mi abordaje iba a partir un poquito desde el punto de vista más bien interno, aun cuando no podemos negar el aspecto internacional, máxime en este entorno globalizado, ¿no? Y aun cuando hemos repetido varias veces esto en algunos foros, pues nunca está de más recordar que de repente los que somos profesores de Derecho Público, profesores de Derecho Administrativo, profesores de Derecho Tributario, hablamos con toda la tranquilidad del mundo y decimos, sí, claro, las políticas públicas van para aquí, las políticas públicas van por allá, y pocas veces reparamos en entender qué realmente nos referimos por una política pública. Y el problema de no tener del todo claro el tema de qué nos referimos por una política pública es que cometemos algunos, diríamos, no quisiera sonar muy bíblico, pero pecados de omisión.
que nos pueden jugar una mala pasada en ese sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y no perder de vista qué es realmente una política pública. En la medida en que tenemos claro eso, pues ya podemos caminar un poquito más. Yo uso tradicionalmente la definición, una de las definiciones clásicas de Berkham, en cuanto a señalar que política pública es cualquier acción o no acción que toma el gobierno, que se instrumenta y se aplica para cumplir sus cometidos, es decir, en el incardinamiento de una decisión, que la decisión y no confundir no acción con inactividad de la administración. La inactividad de la administración es, por definición, un vicio. Por definición, obviamente, exige un reclamo por parte del ciudadano cuando se ve víctima de una inacción. Pero cuando hablamos de una no acción, nos referimos a aquellos casos donde la administración o el gobierno en general conscientemente decidió no intervenir. Va más cercano más bien al principio de subsidiariedad que otra cosa. Es decir, la forma que toma la política pública es no interrumpir en una determinada actividad. Ahora, hasta ahorita no estoy diciendo realmente mucho. Pues, ¿cómo se traduce una política pública? Bueno, la política pública se traduce en, puede ser un plan de gobierno. Tenemos distintas formas. En el caso de México lo encontramos, la forma por excelencia de una política pública la vamos a encontrar en el Plan Nacional de Desarrollo, que se publica a los 6 meses de que tomó posesión el presidente en turno, o en este caso la presidente, con Claudia Sheinbaum. Ese es uno de sus aspectos, el Plan Nacional de Desarrollo, que es un documento además, en términos de la propia ley de planeación, los años donde el Ejecutivo Federal tendrá que establecer un programa de acción, un plan general, y de ahí establecer sus propios programas con el fin de ejecutar sus políticas públicas. En principio partimos de que ese plan es la traducción en documento de campaña. Pero para desarrollar este documento, también se hace una concertación con los distintos sectores sociales, o los sectores empresariales, grupos sindicales, hoy en día, por supuesto, como también ya lo mencionó el profesor Coronel, ONGs, grupos de interés, etcétera, 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 con el fin de establecer la política que se va a llevar o las líneas generales de la política. Pero también la política pública toma formas muy específicas, toma formas en reformas legislativas, toma formas en nuevas piezas de legislación, toma formas en algunos casos más extremos, aunque en el caso de México es lo común, en reformas constitucionales. Todos los presidentes que han pasado en los últimos más de 100 años, es decir, teniendo nosotros la constitución vigente, más antigua de la región latinoamericana, es la constitución también que tiene más reformas, con más de 600 reformas constitucionales. Ya queda muy poco realmente del texto original, y todo eso implica políticas públicas. Cada reforma, cada toque que se le da a la constitución, que se le hace a la Constitución, cada cambio que se hace en la ley, cada cambio que se hace en un sistema, implica el establecimiento de una política pública nueva o del ajuste de una política nueva. La podemos ver también en programas reflejados, la podemos ver en acuerdos, cuando la administración pública decide firmar acuerdos con sectores sociales, acuerdos con grupos empresariales, acuerdos con ciertos ciudadanos. Son formas de políticas públicas. ¿Qué tan civilizados somos en cuanto a las políticas públicas o no? Bueno, eso ya depende de cada estado realmente. El ciclo político o el proceso político normalmente es la determinación de las listas de problemas, y en eso fijamos una agenda. Teniendo la agenda fija, entonces iniciamos ya el diseño de la política pública. Idealmente, después del diseño de la política pública, antes de la implementación de la política pública, si es que es posible, vienen, por ejemplo, los laboratorios de pruebas, o vienen
las áreas de los programas piloto, que esto obviamente varía dependiendo del tamaño de las comunidades, qué tan complejo sea el tema, si es que efectivamente un laboratorio nos sirve en un lugar y no necesariamente nos sirve en otro, por cuestiones geográficas, por cuestiones culturales, es decir, viene un proceso de prueba. Esto es el famosísimo nudging de los que Cass Sunstein nos ha hablado muchísimas veces y lo que nos han hablado otros autores como Peter John también, que han referido mucho el tema de cómo los laboratorios de prueba son fundamentales para verificar si una política pública vale la pena continuar o no. Pero supongamos que continúa después de estos laboratorios, o bien no se tenían los laboratorios, pero continúa la política pública, entonces viene el proceso de implementación de una política pública, seguida después de un tiempo razonable, y ahí habría que pensar en deshacernos de ese pensamiento mágico tan característico de todos nosotros, de que mágicamente tenemos una ley nueva y todo el mundo va a cambiar y todo el mundo se va a corregir. No es cierto. Las cosas se cocinan a fuego lento. Entonces hay que dejar que esa política camine y luego, ya que la evaluamos, entonces ya podemos saber qué funcionó y qué no funcionó. Desafortunadamente, los resultados de inmediatez que buscan muchos de nuestros gobernantes y políticos nos llevan a que quieren, insisto, esa respuesta mágica, pero sobre todo le tienen pavor o escozor a reconocer cuando una política no funcionó o no funcionó como ellos creían. Entonces prefieren mentirnos a todos en la cara y decir que el mundo está perfecto y que nosotros somos los que estamos mal. Cuando en realidad el ejercicio del proceso político sería, ok, implementamos esta política, vimos estos elementos fuertes, vimos estos elementos débiles, vamos a trabajar sobre ellos e inicia nuevamente el ciclo político. Diseño de agenda, implementación, evaluación y corrección. Y otra vez. Y es un proceso constante. Eso es lo que entendemos por política pública. Todo ese tipo de implementaciones. Ahora bien, introducir el tema de los derechos fundamentales como políticas públicas, pues nos lleva a una discusión que mi querido profesor Hernán Celorio y yo hemos tenido en muchísimas ocasiones. Es decir, ¿quieres que se respeten los derechos humanos? ¿Quieres que el gobierno funcione, que el ejecutivo respete al administrado, respete al ciudadano? Bueno, los derechos humanos tienen un costo en cuanto a su implementación. Y obviamente, costo, por supuesto, un costo político, claramente me refiero a un costo político, tienen un costo en políticas públicas, porque las políticas públicas tienen que ser ajustadas, y tienen un costo financiero. Ya el profesor Coronel nos hablaba de los requisitos naturales de lo que son o lo que se conoce la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, que se tienen que respetar, se tienen que proteger y se tienen que cumplir. Y eso nos lleva a que el Estado, la administración pública, tiene que incluir en su diseño presupuestario una aproximación desde la óptica de los derechos humanos. Es decir, el presupuesto de egresos, no el de ingresos, el presupuesto de egresos es la traducción económica de la calidad de derechos humanos que queremos. Es la traducción económica de un programa o de una política pública. Quiero que se respeten, pensemos, derechos de la niñez, la educación. Quiero que tenga una educación de calidad del país. Bueno, ¿cuánto le vas a meter de dinero? Porque desde el problemas son el país. Tenemos la evaluación del magisterio, un corporativo que no sé si somos. A ver, pero creo que me falló por unos segundos la conexión, una disculpa. Decíamos, entonces, cuando este candidato proponía una computadora por infante o una computadora por niño, bueno, primero preocúpate porque las escuelas tengan techo, tengan piso, tengan baños, tengan
Ahora sí estoy de regreso. Espero no haberme perdido. Decía, esto tiene que ser progresivo y razonable, es decir, tenemos que tener la sensatez en el diseño de las políticas públicas de incluir este enfoque de derechos humanos. Por supuesto, son compromisos internacionales que hemos asumido. En otras ocasiones va a ser la jurisprudencia interamericana, por supuesto, que también nos va a impactar, particularmente nuestra Corte Interamericana, que ha sido pionera en tema de derechos económicos, sociales y culturales. Pero más allá de eso es qué calidad de derechos quiero. Y eso se traduce primordialmente en servicios públicos. Cuando hablamos de esa traducción de servicios públicos, que ahí me parece, y es algo que yo he defendido desde hace muchos años, el core o el corazón del derecho administrativo está en la concreción de los derechos humanos o en la concreción de los derechos fundamentales, no tanto en la tutela o en la reparación del daño, eso dejémoselo al derecho procesal constitucional, ahí está bien, pero al derecho humano, al derecho administrativo le corresponde la concreción de derechos fundamentales. Entonces, quiero mejorar mi calidad del derecho humano a la educación, tengo que invertirle. Y tengo que invertirle en personal, en infraestructura. Obviamente, esto me lleva a invertirle también, por ejemplo, en cuanto al aspecto de vivienda, en cuanto al aspecto de salud, en cuanto al aspecto de alimentación. Todo es un ciclo. ¿Por qué? Porque el niño que llega sin comer a la escuela, pues no me va a desquitar en la escuela. Entonces, no estoy fracasando en mi misión. El niño que no tiene todo un estado de salud adecuado, pues obviamente estoy fracasando en mi misión y me va a impactar otros servicios públicos u otras concreciones. Entonces, a eso me refiero con que tiene un costo. Tiene un costo elevado en cuanto a cuestiones políticas. Digo, lo podemos ver en los países de algunos colores políticos, que obviamente confían mucho en las ayudas sociales que da el propio Estado, en los programas de apoyo, que los programas para la madre soltera, que los programas para los estudiantes, que los programas para conseguir el primer empleo, que los programas para el desempleado, que los programas para los adultos mayores. A ver, todo está genial. Todos estos programas son bien. ¿Dónde es donde podemos tener un problema? Es cuando esos programas se usan como un mecanismo de presión política o como un mecanismo de clientelismo. No debatimos la prudencia de esos programas, no, ni la necesidad, ni que realmente satisfacen, ¿cierto? Pero no quiere decir que por dar esos programas entonces puedo dejar de hacer otras cosas. Pongo un ejemplo a toro pasado. El presidente López Obrador, cuando inició su gobierno, ya hace 7 años, uno de los primeros actos de gobierno de él fue cerrar todas las guarderías de la Seguridad Social, las guarderías que se brindaban a los derechohabientes de la Seguridad Social. Porque dijo que nada más había puros fraudes y había puro robo de dinero, entonces mejor cierro todas las guarderías. ¿Qué hizo a cambio? Les voy a dar un cheque. Y ese cheque para que se lo lleven al abuelito, porque los niños están mejor con los abuelitos que en las guarderías. Entonces, pues evidentemente desarticuló, digamos, como política pública, desarticuló un programa que llevaba 20 años funcionando, que a pesar de los cambios de partido político no se habían atrevido a tocarlos. Ahí es un evento desafortunado, me parece. A título personal me parece que hubo varios similares, y el gobierno sufrió un cambio importante en el caso de México a coincidir mucho con estos programas sociales, con estas cargas de mejor te doy tu beneficio, mejor te doy tu cheque mensual, y empezaron a cerrar muchos programas sociales y empezaron a cerrar. Me parece que eso repercute en un costo directo a los derechos fundamentales. Insisto, a lo mejor no en un tema monetario, a lo mejor en un tema de dinero se gastan más dando los cheques mensuales. Pero el hecho de perder esa calidad con tus servicios básicos, México no es secreto, ha vivido en los últimos años un desabasto de medicamento. Ha sido particularmente ruinoso en el tema de los isótopos radiactivos y el medicamento para tratamiento de cáncer infantil. Ahí ha sido particularmente ruinoso, es verdaderamente trágico, pero es un tema de que optaron por una política pública financiera de consolidación de
compras en vez de optar por una política de concreción, una política centrada en el sector. Es decir, todo el mundo sabemos que cuesta dinero gobernar. No estamos descubriendo, ninguno de nosotros estamos descubriendo el hilo negro con eso. Ahora, tienes que tener un gasto eficiente. ¿Quieres satisfacer derechos fundamentales? ¿Quieres concretar derechos fundamentales? Ten un gasto eficiente. Y un gasto eficiente implica a veces sí hacer sacrificios políticos, definitivamente, pero que a la postre te deben dar más rendimientos. Evidentemente, hombre, yo lo puedo decir con mucha comodidad desde la academia, no lo puedo negar, ¿no? Parte de nuestro trabajo es ese. Sin embargo, hay que ser pragmáticos con este tipo. Desafortunadamente, muchos atajos mentales que los tomadores de decisiones, los políticos toman, como se dice vulgarmente en mi pueblo, por andar cuidando perdón, ese no, es uno más adecuado. La comida de hoy es el hambre del mañana. Entonces, a veces por solventar una necesidad política inmediata, se sacrifican años de políticas públicas o se rompen esquemas que ya se habían demostrado que funcionaban o simplemente no se cuidan los esquemas que tenían que mejorarse. Entonces, en ese sentido, y para concluir, porque ya estoy con el tiempo sobre la marcha, agradeciendo otra vez y esperando que por lo menos haya dejado algunas inquietudes y no me resta nada más que reiterar esta idea. Las políticas públicas, los derechos humanos están inmersos en las políticas públicas a partir de su concreción, pero no perder de vista que la mejor expresión o la expresión más prudente de esto es acompañar esa política de un gasto eficiente. No tiene nada, si uno como tomador de decisiones dice, vamos a ponerle un desayuno a todos los niños, todas las mañanas van a tener donde desayunar en la escuela, perfecto, pero pues eso cuesta dinero. Tienes que ser eficiente en el gasto, tienes que ser razonable en el gasto. Y no es que le pongas cualquier cosa enfrente, tiene que ser un alimento que esté medido para las necesidades del infante. Entonces, no perder de vista, los derechos humanos, todo el mundo queremos más, por supuesto, y mejores. Pero tiene un costo y a veces hay que sacrificar los otros costos desde el punto de vista de la administración pública. Dicho esto, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Luis Béjar. Excelente, como siempre, y un placer escucharte de donde nos toque siempre. Bueno, para este cierre de esta brillante jornada, está el profesor Pablo Schiavi de Uruguay. Él, la verdad que no necesita presentación acá en Paraguay, es profesor en Derecho de la Información, doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de La Coruña, máster en Derecho Administrativo, profesor de Información Pública y Datos Personales. Ha dictado un sinfín de conferencias y charlas. También se destaca acá en Paraguay por su constante participación en capacitaciones y conferencias magistrales. Y siempre es un placer escucharle, profesor Pablo Schiavi, pero le voy a pedir permiso 10 segundos. Va a hacer un aviso la profesora Jazmín Ibarrola con respecto a nuestra Facultad de Derecho. Adelante, profesora Jazmín. Muchas gracias, profesor Gabriel Chase. Nada más que comunicarles e informarles que en el chat estoy compartiendo un enlace para completar el formulario de asistencia, que también consta de dos partes. Una parte donde registramos los datos para la confección de certificados y contactos, y la segunda parte de la evaluación de la jornada de hoy, justamente para ir mejorando el servicio. Nada más que eso, doctor, y quedamos acá atentos, y al final sí podríamos quitar una foto final para evidencia y publicación en redes sociales institucionales. Muchas gracias. Adelante, profesor Pablo Schiavi. Muchas gracias, profesor Gabriel Pichase. Bueno, para mí es un honor, dar el cierre a este gran evento. Para mí aprovecho de ver un gran maestro y que yo lo considero que sabe como padre, como es el profesor Luis Chase también. Y siempre estamos orgullosos de participar en eventos en la República Hermana de Paraguay. Y bueno, como el centro hoy nos dio un poco cerrar este gran evento, entendemos que es muy bien importante poner sobre la mesa lo que es la visión económica de los derechos fundamentales. Es un tema que no pierde vigencia, que no pierde actualidad, y que ya sea del derecho administrativo en particular
o desde el derecho administrativo, de derecho en general, derecho administrativo en particular, es un tema que siempre nos convoca. Y ahí, bueno, fue muy buena la introducción que hizo el profesor Hernán Celorrio sobre el tema, que nos dejó seguramente pensando a todos los aquí presentes, ni que hablar de lo que fue la exposición también inaugural también que hizo el maestro y profesor Luis Enrique Chace, que realmente nos enorgullece, que siempre está presente y siempre ha apoyado todas las iniciativas del centro. Y después hicimos un recorrido bien importante sobre una visión, en primer lugar, del profesor Jaime Rodríguez Arana, desde el derecho comparado, un maestro iberoamericano de España, que nos hizo referencia a lo que implica hoy los costos de los derechos, toda en una exposición bien importante, bien disruptiva. También el profesor Germán Coronel, de Argentina, a quien agradecemos también su participación, hizo referencia en una muy linda exposición a lo que es la operatividad efectiva de los derechos fundamentales. Recién también el profesor, también gran amigo de México, que no tiene fronteras, como el profesor Luis Bejar Rivera, hizo referencia a los derechos fundamentales como políticas públicas, y ahí es donde nosotros queremos pararnos un poco sintetizando las grandes exposiciones que tuvimos en la tarde de hoy. Creo que este tema del costo de los derechos fundamentales hoy lo tenemos que valorar en ese sentido. Tenemos que salir a veces de ese derecho administrativo que está muy compartimentado, muy encorsetado y que habla poco de política pública y de derecho presupuestal, porque todo esto que vimos acá se refleja hoy, por ejemplo, comparto con ustedes, en Uruguay se presentó el pasado domingo la ley de presupuesto nacional, que en nuestro país tiene una vigencia de 5 años, entonces hay que hablar más de lo que es el derecho presupuestal y todo el impacto del derecho económico en nuestra disciplina, y claramente todo lo que vimos hoy va a estar impactado en lo que es la administración pública, con la llegada a la administración pública de lo que es la digitalización y la administración pública electrónica. Entonces, todos esos procesos de transformación digital, donde claramente están en juego derechos humanos fundamentales, porque no nos olvidemos que siempre atrás de todo esto está la persona humana como sustento del derecho en general. Ya ni hablo de derecho administrativo, sino de todo el derecho, y esa persona humana es la que tiene que beneficiarse de una administración que trabaje por y para ella. Entonces, en estos procesos de transformación digital requieren, por lo general, 3 patas que son bien importantes. Una es la regulatoria, que obviamente requiere nuevas regulaciones, pero no regulaciones. Yo siempre, cuando tengo el gusto de conversar con el profesor Celorrio, discutimos estos temas y obviamente no tenemos que ir a regulaciones del siglo XIX para regular estos fenómenos que hoy nos están golpeando y que tenemos que obviamente convivir y ver cómo es la mejor forma de regularlos. Entonces, regulaciones flexibles, regulaciones funcionales a estos fenómenos de administración digital. Y después hay una pata que es bien importante que refiere a la infraestructura, o sea, cómo nosotros, como administración pública, con qué infraestructura tecnológica contamos para sostener todos estos fenómenos de transformación digital. Y este punto en particular, esta dimensión de infraestructura de los procesos de transformación digital, es la que más tiene que ver con el tema que hoy, en forma brillante, los expositores anteriores nos ilustraron. ¿Por qué? Porque la infraestructura tecnológica requiere inversión pública, y ahí es donde nosotros tenemos un nexo con lo que implica todos estos procesos de transformación digital y con el costo de todo esto. Y cuando requiere eso, nosotros no podemos pensar como países con distintas realidades en nuestro continente, en Sudamérica, que obviamente tenemos países más o menos avanzados en estos procesos de digitalización de las administraciones públicas, de digitalización de esa relación entre la administración y el ciudadano, que antes era presencial. Ustedes hacen un poco de memoria. Bueno, tenemos mucho público asistente y también mucha gente joven, pero antes lo usual era que yo, cuando me relacionaba con el Estado, tenía que ir en forma presencial necesariamente a un banco, tenía que ir a sacar el documento de identidad al registro civil en forma presencial, tenía que hacer una denuncia en la policía en forma presencial, si quería mi pasaporte tenía que ir en forma presencial. Hoy todo ese fenómeno
de presencialidad ha migrado o está migrando hacia la digitalización. Entonces hoy el Estado, por ejemplo, en Uruguay tenemos prácticamente el 100% de los trámites en forma digital. Si bien siempre se deja una ventanita para la mesa de entrada presencial, básicamente todos esos trámites, desde una cédula, una denuncia o lo que fuera, y los fenómenos obviamente de contratación pública electrónica se han digitalizado. Entonces, para que yo pueda sostener toda esa administración digital o tecnológica, necesito inversión pública, necesito presupuesto, porque yo puedo tener la mejor regulación para la contratación pública o la función pública digital. Ahora, si eso no se acompaña con una inversión pública y con presupuesto y con un nexo entre el derecho administrativo y las políticas públicas y el derecho presupuestal, claramente esa pata no va a funcionar. Entonces, creo que simplemente a modo de complemento de todas las grandes exposiciones que tuvimos, desde el derecho comparado, el derecho local, creo que desde el derecho administrativo tenemos que abrir un poco más la puerta a estos fenómenos tecnológicos y sobre todo al derecho presupuestal, que es una disciplina, por ejemplo, que en Uruguay es como una alternativa, pero que no es esa disciplina obligatoria, y pensar en clave presupuestal, porque obviamente ahí es donde se manejan los costos y los presupuestos que cada país destina para estos fenómenos. Nosotros, como bien decía el profesor Gabriel, estamos siguiendo muy de cerca todas las iniciativas del gobierno actual de la República del Paraguay en lo que es la inversión en digitalización, y eso es sumamente positivo porque entendemos que, como en nuestra región, hoy la carta de presentación de los países es qué grado de digitalización tenemos en nuestras administraciones públicas. Lo vimos cuando el COVID golpeó nuestros países, aquellos países que tenían una fortaleza institucional en la digitalización, mejor fueron aquellos que pudieron sobrellevar quizás mejor la pandemia. Entonces, creo que está todo por hacer. Yo simplemente, como cierre, decir eso, que creo que es bien importante, pensar el derecho administrativo también en clave de política pública y abrir esa puerta a otras disciplinas muy similares, como son todo lo que refiere al derecho presupuestal y a la inversión en infraestructura pública, que a veces nos cuesta decir cuando uno dice, estamos invirtiendo en salud pública, estamos invirtiendo en niñez, en vivienda, en lo que fuera. Bueno, nuestros países también tienen que invertir en infraestructura pública, porque obviamente ahí se juega el gran partido de lo que es esta administración digital, administración electrónica, y obviamente con todo el impacto que tiene la inteligencia artificial. O sea que, en síntesis, quiero como cierre agradecer especialmente a todos y cada uno de los brillantes expositores que nos acompañaron, al profesor Chase, que bueno, que es un gran maestro, un gran amigo y un padre para todos aquí nosotros. También agradecer especialmente a quienes nos dieron una mano en la coorganización desde el centro, como es la Procuraduría General de la República, obviamente a nuestro gran amigo también Marco González Maldonado, y obviamente a la facultad, a la tan prestigiosa facultad de la hermana República de Paraguay, que nos brindó también esto y que se va a encargar ahora de todo lo que refiere a los certificados, etcétera. Así que de mi parte, también de parte del profesor Hernán Celorio como presidente de nuestro centro, simplemente agradecimiento a todos por su tiempo, agradecimiento a los expositores y también a los colaboradores, y agradecer especialmente también al excelente moderador que nos acompañó hoy, que es nuestro amigo y hermano como el profesor Gabriel Chase. Muchísimas gracias para todos. Perdón, le pido al moderador, ¿tengo la posibilidad de decir 2 palabras en 2 minutos? Adelante, mi querido presidente de este centro. Adelante. Esa es la ventaja de ser presidente. Me toleran cosas que normalmente no me las admiten. Pero quería redondear un par de ideas, que son las siguientes. Básicamente, y lo que dijo el amigo Schiavi me da pie para ello. Creo que tenemos que tener en claro, y ese era el sentido de este seminario, que los derechos tienen costos. En 2 palabras, que los derechos no es un problema, como decía yo, de dinámica normativa. No es un problema de sentarse y enumerarlos. Es un problema de definir su operatividad ulterior. Primer punto. Eso implica una condición presupuestaria, obviamente, que muy bien lo señalaron los disertantes y la redondeaba el amigo Schiavi. Pero hay algo más. Es decir, tenemos que tener conciencia de los riesgos que tomamos
con una dinámica normativa marginada absolutamente de la operativa real ulterior. Porque eso no solamente crea, obviamente, una sensación poco agradable para aquellos que confían en la normatividad, sino que es más grave, y creo que lo señalábamos al principio, nos crea un déficit democrático muy peligroso con una apertura muy grande a un populismo que termina negando los derechos fundamentales. Y conjuntamente con esto, tenemos que tomar conciencia que esta no ha sido nunca la apreciación de la doctrina tradicional. Básicamente la doctrina tradicional se ha centrado sustancialmente y casi absolutamente, yo le digo, en una actitud autorreflexiva hacia la instrumentación administrativa y la ha perfeccionado de forma excelente. Pero hoy no es suficiente. Y entonces tenemos que abrir nuestra mente a otras posibilidades. Y así tenemos que tener conciencia de lo que son las políticas públicas concatenadas, conciencia de la administración, y etcétera, etcétera. Y en ese sentido, a la doctrina tradicional le cuesta muchísimo porque no ha sido nunca el centro de su apreciación. Creo que hemos exagerado en esa, yo le llamo apreciación introjurídica. Creemos que con el derecho solucionamos todo. Y es cierto, con el derecho solucionamos si la realidad nos acompaña. Y para que la realidad nos acompañe, necesitamos enfoques integrales. Y creo que eso nos lleva a una revaloración, a un reencuadre de no solamente doctrinas tradicionales, sino institutos tradicionales de derecho administrativo. Tenemos que comprender cuál es su raigambre. Y uso el ejemplo típico. El servicio público ha sido la base del derecho público francés, pero créanme que hoy no es la base del derecho público que se proyecta en función de garantía adecuada de los derechos fundamentales. Nos hemos preocupado muy indirectamente de la idea de fomento administrativo. Hoy realmente casi la figura clave cuando pensamos que la verdadera proyección del principio de subsidiariedad es en función de la concatenación de la actividad pública y administrativa. Porque los problemas que enfrentamos hoy, enfrentamos porque la realidad social nos lo presenta, tiene una dimensión mucho más amplia. Síntesis, tenemos que abrir nuestra mente, buscar enfoques integrales y creo que hoy tenemos la capacidad adecuada para hacerla y además tenemos que hacerlo rápido porque el golpe del shock tecnológico, como lo precisaba el amigo Schiavi, realmente es sustancial. Y sobre todo para la gente de mi edad nos deja bastante descolocados. Pero que yo me quede descolocado no es razón suficiente para que no nos enfoquemos seriamente. Simplemente esas observaciones y adelantarles que el próximo seminario va a ser sobre derechos económicos fundamentales. Yo estoy un poco aburrido de ver que normativamente desarrollamos nuestros derechos, nuevos derechos y no tenemos conciencia de su eventual conformación, técnicamente colisión con otros derechos. Creo que tenemos que afinar esa perspectiva porque tenemos que tener conciencia de que el elemento final es la operatividad efectiva de todos los derechos fundamentales. Muchas gracias a todos. Ha sido un gusto compartir estas jornadas. Mis disculpas por alguna deficiencia tecnológica, pero créanme que si alguien es responsable de eso, el que habla es el más responsable por su ignorancia sustancial. Muchas gracias y buenas tardes. Les pido que se queden, por favor, con la cámara prendida. Si podés indicar, profesora Jazmín, es para la publicación de la Facultad de Derecho. Profesora Muchas Jazmín. gracias, doctor. Recordarles una vez más que tienen en el chat del Meet el enlace para control de asistencia y si pueden prender sus cámaras para una publicación que vamos a hacer en las cuentas redes sociales de la institución. Vamos a sacar 3 fotos, les voy a ir avisando. Primera toma a la 1, a las 2, a las 3. Primera toma. Te pediría, Porfiria, que mires adelante, por favor, porque saliste de costado. Y voy a sacar la última toma, por favor, si me aguantan un ratito. A la 1, a las 2, a las 3. Ya está. Muchísimas gracias. Por favor, no olviden de completar el formulario. La próxima vez dénos tiempo para el maquillaje, por favor.
Gracias.